pero el Señor nos ayude, nos dé sabiduría. Yo voy a estar invitándole a que usted busque en sus Biblias 2 de Samuel, capítulo 9, verso del 1 al 9. Un pasaje muy conocido. 2 de Samuel, capítulo 9, verso del 1 al 9. Cuando usted lo tenga, le voy a pedir amablemente que se ponga sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor. 2 de Samuel, capítulo 9, verso del 1 al 9. Leemos la palabra del Señor. Bondad de David hacia Mefiboset. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo he dado al hijo de tu señor. Que el Señor añada sabiduría a la palabra del Señor. He titulado mi mensaje: tengo un lugar en la mesa del rey. Amén. ¿Cuántos tienen un lugar en la mesa del rey? ¿Cuántos tienen un lugar en la mesa del rey? Todos deberemos levantar la mano. Tenemos que luchar por ese lugar en la mesa del rey. Usted tiene que creerlo. Esta historia, muy conocida por nosotros, ¿verdad?, nos enseña algo especial, y espero que así como fue de bendición para mi vida, sea para ustedes. ¿Qué nos enseña la historia de Mefiboset? Mefiboset era un príncipe. Estaba lisiado de sus pies, estaba despojado, pero fue restaurado. Fue restaurado. ¿Cuántos aquí hemos sido restaurados? Amén. Dios nos escogió y nos sacó de ese pozo cenagoso y dijo: hay algo especial en ti, en mí, y yo quiero que tú me sirvas. Asimismo hizo con Mefiboset. Quiere decir que Dios no hace excepción de personas. Dios restaura a los creyentes y los saca de ese lugar y les da un lugar de honor. ¿Cuántos quieren un lugar de honor? Usted no tiene un lugar de honor, ya usted tiene un lugar de honor, porque usted está en esta casa. Usted un día estaba en un lugar que no le agradaba a Dios, pero Él dijo: yo voy a restaurarte, yo voy a sacarte de ese lugar porque tú me eres útil. Y así lo hizo con Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán, no era cualquier cosa. Mefiboset venía de un linaje de rey. Mefiboset era hijo de Jonatán, nieto de Saúl, así que no era cualquier persona. Pero por situaciones, ¿verdad?, de la vida, le ocurrió un accidente.
Y después de ese accidente, Mefiboset no quedó igual. Ya no fue igual su vida. Y déjame decirte que una caída cambió la vida de Mefiboset. Una caída cambió su futuro por un tiempo. A tan solo 5 años, Mefiboset sufre un accidente. Su nana, su nodriza, su niñera, como lo queramos decir, huye porque están en guerra. Y ella toma a ese niño y por un descuido se le cae. Y ese niño queda lisiado de ambos pies. Muchas veces una caída en el pasado cambia tu futuro. Mas nosotros tenemos un Dios que cambia futuros. Tenemos un Dios que cambia planes, porque los planes de Dios son muy diferentes a los de nosotros. Nosotros podemos decir, mañana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero Dios transforma y cambia. Porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y cuando Mefiboset tiene esa caída, ¿verdad? Su vida cambió totalmente. Muchas veces esas caídas que tuvimos en el pasado nos limitan. Mefiboset, a partir de los 5 años, comienza una etapa de su vida que él jamás se imaginó. Imagínense, los niños cuando inician su caminar, cuando están de 1 año en adelante, que comienzan a dar sus primeros pasos, están temblorosos, están inseguros. Pero cuando ya ellos tienen 4 a 5 años, esos niños corren. Y por más que usted le diga no corras, más va a correr. Mejor dígale corre. Así que imagínese que a esa etapa Mefiboset ya no podía correr. Allí se truncó su desarrollo. Imagínense el panorama de ese niño a los 5 años que veía que los otros niños corrían y él no podía. Él no podía moverse. Yo me imagino, porque yo me hago la película, de que él se arrastraba, de que él se sentía solo. Porque los niños a esa etapa quieren estar jugando, quieren estar corriendo, quieren estar saltando. Y si sus compañeritos o sus pares que tenía al lado lo hacían y él no podía, tal vez lo echaban a un lado. Porque él no podía jugar como los demás. Y de ahí comienza, ¿verdad?, esa etapa de Mefiboset en soledad. Y yo supongo también que lo etiquetaban, porque los niños son así. Ahí va el cojo, ¿ve? Ahí va el lisiado. No te juntes con él. Y Mefiboset sufrió mucho en esa etapa. Y eso lo etiquetó. Eso allí lo limitó. A veces, como adultos, hemos sufrido también etiquetas de niños. Y muchas de esas etiquetas todavía las llevamos. Y muchas de esas etiquetas nos limitan para que Dios haga el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Muchas de esas etiquetas todavía nos hacen daño. Pero en esta hora yo te digo que esa etiqueta ya pasó. Porque Dios restaura, porque Dios transforma, porque Dios hace las cosas nuevas. Ya tú no eres el mismo, no eres la misma de hace 10 años, 20 años, cuando te convertiste. Tu carácter tiene que haber cambiado, porque tú estás creyendo en un Dios de puertas abiertas, porque tú estás creyendo que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Tal vez no tuviste una caída física, tal vez tu caída fue emocional. Mas sin embargo, Dios te trajo a este lugar, Dios te levantó, Dios te renovó, Dios te restauró y te transformó tu corazón para cosas grandes. ¿Qué más vemos en ese niño? Entonces ese niño fue condicionado a vivir en soledad durante esa etapa. Y su caída lo condenó a una vida de dolor, de soledad, de desesperanza.
y de olvido. Porque ese lugar donde Mefiboset fue a parar era un lugar que también me lo imagino, porque dice la Biblia que era un lugar que no tenía pasto, que no tenía, como que era, yo me lo imagino oscuro, no sé, como que desolado. Imagínense el panorama. Mefiboset traumatizado, lisiado, desesperanzado, desanimado. Y donde él vivía, peor el asunto. No tenía esperanza. Y la palabra de Dios me dice que posiblemente, un aproximado, investigué, él pasó, cuando él vio a David, cuando David lo encontró, ya él tenía como 20 o 25 años aproximadamente. Quiere decir que su vida en ese lugar fue de 20 o 15 años aproximadamente. Imagínense todo ese periodo viviendo en ese lugar. No es fácil, pero hay un lugar en la mesa. Hay un lugar en la mesa y esa mesa estaba preparada para Mefiboset. No importa cuántos años pasen, 1, 2, 3, 5, 15, había un propósito en la vida de Mefiboset. Y sucedió. Dice que ese sitio también nada prosperaba, así que yo me imagino que en ese sitio tampoco nada se podía sembrar. Era como algo bastante triste ese lugar. Y la percepción que tenía Mefiboset de sí mismo tampoco era buena. Imagínense, el pobre muchacho lisiado, en el lugar donde estaba, que no era el más adecuado. Y encima de eso, como él se sentía hacia los demás, no era muy bueno. Mefiboset decía que era un perro, imagínense. Cuando él se levantó y habló con David, él dijo, ¿y qué quieres con este perro? O sea, que la autoestima de Mefiboset estaba por el suelo. Por el suelo. Y muchas veces él sintió hasta vergüenza de sí mismo. No sientas vergüenza, hermano. No sientas vergüenza, porque tienes que tener algo claro. Dios transforma, Dios restaura. Y Dios no es un Dios mentiroso. Dios es un Dios real. Y Mefiboset se sentía con traumas, con vergüenzas, con problemas, y se refería a sí mismo como un perro. Y en hebreo, ¿verdad? La palabra perro es humillación, es un insulto. Entonces está este panorama de este muchacho que se veía atrapado en las circunstancias. Tal vez él había hasta dicho, bueno, aquí lo mejor es morirse, porque para tener esa vida así, mejor es morirse. Pero había un plan, había un propósito. Cuando muchas veces las circunstancias están adversas, hay un propósito, hay un propósito de parte de Dios, porque Él no es mentiroso. Y yo lo reitero y lo vuelvo a repetir, Dios es un Dios de puertas abiertas. Esas puertas que proclamamos el domingo pasado ya están abiertas. Esas oportunidades ya están ahí. Solamente hay que tomarlas. Y llega la gracia de Dios a través de David. Llega esa gracia. Y David comienza a recordar. Hay una promesa. Yo tengo que hacer algo. David hubiese hecho así, cerrar los ojos y ya yo estoy bien, ya yo tengo la corona. Ya, ¿para qué acordarme de eso? Pero cuando hay promesa, hermano, cuando hay promesa de parte de Dios, no importan los años que pasen, porque Dios cumple la promesa. Y en Mefiboset había una promesa, y esa promesa David la cumplió porque Dios tenía un propósito en su vida. Y la gracia de Dios llega. Entonces, ¿verdad? En el versículo vemos que el rey llamó a Siba, se acordó. Oye, ¿habrá alguien de la casa de Jonathan, de la casa del rey Saúl, que haya quedado?
Entonces Siba se acordó. Y muchas veces pensamos que Dios no se acuerda de nosotros. Hermano, Dios se acuerda de cada uno de nosotros. Lo que pasa es que muchas veces somos muy insistentes o queremos las cosas instantáneas. Pero Dios se acuerda de lo que te prometió hace 20 años. Dios se acuerda de lo que te prometió ayer. Y Dios se va a acordar y va a cumplir sus promesas. Y pasaron muchos años. Pero Dios se acordó de Mefiboset. Y como había esa promesa, había que cumplirla. Cuando Dios llega a tu vida, lo restituye todo. Y comenzó esa restauración en Mefiboset. Y no solamente le dijo a David, bueno, yo te voy a llevar al palacio y vas a comer hoy en mi casa. No. Le dijo, voy a devolverte lo que era tuyo. Voy a devolverte lo que era tuyo. Voy a restaurarte y no vas a comer un día en mi casa. Vas a comer todos los días en mi casa. Porque Dios no se queda con nada. Y saca a Mefiboset de la tierra esa del olvido y lo lleva al palacio. Hermano, sentarse con un rey no es que usted va a ir allá y le va a decir al presidente Molino, yo quiero sentarme allá a comer con usted. No, eso tiene filtros. Usted no es que va a ir allá y se va a sentar. Pero cuando Dios trabaja, cuando Dios hace sus conexiones, no importa, porque cuando Dios trabaja, Él hace así. Lo que tú pensaste que podía demorar un mes, un año, 2 años, Él lo hace rápido. Dios no es un Dios de límites. Nosotros le ponemos límites a Dios y le decimos, bueno, yo quiero tal cosa, pero voy a ahorrar 2 o 3 años para estar seguro. Y Dios puede hacer que tú en un día tengas las cosas que tú anhelabas. Dios puede hacer que tú en un día, en una noche, en unas horas, tú tengas ese carro. Dios es maravilloso. Tú puedes tener tu casa en una semana. ¿Quién dijo que no? Nosotros le ponemos límites a Dios. Pero Dios es un Dios grande. Y Mefiboset comienza esa restauración en su vida y comienza a cenar con el rey. Y cuando comienza a cenar con el rey, en medio de eso, en medio de esa restauración, suceden cosas. Le devuelve sus tierras. Mefiboset no tenía nada, hermanos. No tenía ni siquiera, yo me lo imagino a él que ni vestiduras adecuadas, no tenía presencia. ¿Cómo él se iba a sentar a la mesa del rey? Y cuando lo hizo, hasta sirvientes. Con sirvientes quedó, personas que le servían a él, porque cuando le devolvieron sus tierras, como él no las podía trabajar, tenía empleados, tenía sirvientes. Y Mefiboset pasa del olvido a la casa del rey, porque cuando Dios se place en darte algo, Él te capacita, te provee y te ensancha. Él te capacita, te provee y te ensancha, créelo, hermano y hermana. Porque Él no se queda con nada. ¿Qué más puedo señalar de la vida de este hombre? Porque todos tenemos un lugar en la mesa del rey. ¿Cuántos lo creen? Todos tenemos ese lugar especial en esa mesa del rey. La gracia de Dios. La gracia de Dios es algo hermoso, hermanos y hermanas. La gracia de Dios es algo que ni uno mismo puede explicar qué es. Ese favor inmerecido que tenemos cada uno de nosotros. Esa gracia que se derrama. Y usted lo puede notar cuando usted entra a una institución y usted es la última que la van a atender, pero de repente algo pasa y a usted la atienden primero. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia que trabaja en cada uno de nosotros. David, a pesar de ser el enemigo de Saúl, y créanme que no fue un enemigo tan fácil. Saúl odiaba a David, lo perseguía. Yo creo que Saúl soñaba
con hacerle daño a David. Fue una envidia y un odio tan grande que lo buscaba, lo perseguía. O sea, era algo increíble. Pero sin embargo, David honró la promesa que le tenía a la generación de Jonathan. Porque no importa que el enemigo se levante contra ti. No importa que el enemigo se levante como gigante. Porque Jehová te da la victoria. Porque tú tienes la gracia de Dios. Y a pesar de ese odio, David recordó, hay una promesa y yo tengo que cumplirla. Hay una promesa y yo tengo que hacer caso. Hay promesas de parte de Dios. Y mostró esa bondad hacia Mefiboset, que era hijo de su mejor amigo, y lo llevó al palacio. Esa gracia, ¿verdad?, que es ese favor inmerecido, lo tiene nuestro amado Dios. Y tanto se demuestra que entregó a su único hijo por salvarnos a nosotros. Yo le pregunto a las que son madres, ¿ustedes entregarían a su hijo por este mundo como está ahorita, en la actualidad? Si mi hermana dice que sí, yo digo que no. Es demasiada maldad. No creo. Pero Dios, en ese inmenso amor que nos tiene, entregó a su hijo único por la salvación nuestra. Esa gracia maravillosa, y esa gracia permitió que tú y yo estemos en este lugar hoy. Porque nosotros no merecíamos estar en este lugar, mas Dios vio algo en cada uno de nosotros y dijo, este me va a ser útil, este también, yo necesito que estas personas estén. Pero no merecíamos eso. Inclusive si nosotros nos vamos a Efesios, dice Efesios 2, capítulo del 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos ama con un amor eterno, con un amor maravilloso, con un amor inalcanzable, ilimitado. Y por eso estamos aquí. El primer ejemplo de gracia fue en el Edén. Porque cuando Adán y Eva hicieron lo que hicieron, se portaron mal, Dios los sacó, Dios permitió, los cubrió con hojas, dice la palabra del Señor. ¿Por qué los cubriría con hojas? Para protegerlos. Porque a pesar de que ellos habían hecho lo malo, habían desobedecido, no habían seguido indicaciones, esos eran sus hijos. Y los protegió, los proveyó, los castigó, pero los siguió cuidando. ¿Cuánto más nosotros? Y Mefiboset no fue la excepción. Para Mefiboset no había méritos. O sea, si David no recuerda a Mefiboset, no hubiese pasado nada, porque Mefiboset estaba en el olvido. Él estaba olvidado, totalmente desconectado, y no había ningún mérito. Es más, Mefiboset tal vez ni siquiera recordaba quién era su familia, porque toda su familia había muerto, y él a lo mejor estaba a cargo de algunas personas extrañas, porque tal vez hasta su nana ya había fallecido. O sea que Mefiboset no tenía a nadie. Así que si Mefiboset hubiese muerto, era una estadística más, porque no se sabía de él. Nadie se acordaba de él, mas Dios sí se acordaba de él. Mas Dios sí se acuerda de cada uno de nosotros. Mas Dios se acuerda de cada promesa, cada llanto, cada oración que tú has hecho. Él las tiene en su memoria. Y Él se acordó. Y Él se acordó de Mefiboset. Y fue esa gracia inmerecida que trajo a ese hombre al palacio a través de David. Restauró la identidad de Mefiboset. Recordemos que Mefiboset no tenía identidad. ¿Y qué es la identidad? Son los rasgos que nos caracterizan a cada uno de nosotros, pero
a pesar de que seamos de una familia de papá y de mamá, los hermanos a veces no se parecen. O tal vez tengan algunos rasgos, pero su personalidad es totalmente diferente. Si nosotros, los Guzmán Rivas, nos ponemos aquí, usted va a ver la diferencia. Una es más bajita, otro es más altito, y el otro, que no está aquí ahorita, es más alto, súper más alto, y dice fulo. Así que no hay como parecido, pero somos familia. Aquí no nos parecemos, pero somos familia. Y somos la familia de Vino Nuevo. Somos esa familia que tiene que respaldar al apóstol, a la familia pastoral, para que esta iglesia siga la visión. Y Dios restauró la identidad de Mefiboset. Lo sacó de ese lugar del olvido, lo puso en la mesa del rey, le dio su posición, le devolvió la posición de príncipe, porque Dios es un Dios de orden. No es que lo trajo como cualquier cosa, lo trajo para posicionarlo en el lugar que él se merece. Y Dios te va a posicionar en el lugar que tú te mereces, porque Dios no se queda con nada. Y ese niño que había perdido esa identidad, ese niño que había estado por mucho tiempo olvidado, se sienta en la mesa del rey. Y no se sienta una vez, ya les dije, se sentó muchas veces. Y David le restauró todo lo que le había quitado, todas sus tierras. Le devolvió su herencia, porque Mefiboset tenía herencia. ¿Cuántos tenemos herencia de parte de Dios? ¿Cuántos tenemos herencia de parte de Dios? Porque Él devolvió todo. No se quedó con nada. No se quedó con nada. Y es invitado a la mesa. Su identidad cambió de mendigo a príncipe. Una persona que tal vez no valía nada, que tal vez las personas lo miraban con asco, que tal vez las personas no daban ni un centavo por él. Dios le cambió esa identidad y lo invita a comer en la mesa del rey. Como les dije, secularmente eso es algo bastante difícil. Inclusive de repente ver a usted a una autoridad para exponerle a una situación es difícil. Hay muchos protocolos, hay muchas situaciones que le impiden a usted llegar a esa oficina, aunque sea para conversar con esa persona. Sin embargo, Mefiboset no tuvo protocolos, porque Dios no es un Dios de protocolos. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Y Mefiboset tuvo ese canal directo. Pero cuando tú te sientas con el rey, es porque hay confianza, es porque hay comunión, es porque hay amistad, es porque hay esa intimidad. Y yo me imagino Mefiboset bien arregladito, sentado con el rey allí, conversando, porque cuando es una cena, usted no es que va a ir solamente a comer, usted va a compartir. Amén. Y tal vez él le comenzó a contar cómo había sido su vida. Y David se regocijaba, porque ese era el hijo de su mejor amigo. Y Mefiboset estaba allí en la mesa del rey. Y Dios quiere que nosotros también estemos en la mesa con Él. Él no solamente nos pide ese tiempecito que sacamos los miércoles o los viernes o los domingos. Él quiere que esa intimidad que tú tienes con Él sea diariamente. Así como Mefiboset se sentaba a la mesa del rey diariamente, así quiere Dios que tú te sientes con Él todos los días de tu vida. No solamente un ratito, no solamente media hora. Él quiere que tú estés dependiente, que dependas de Él en cada momento. Porque muchas veces queremos hacer las cosas nosotros solitos.
y queremos ayudar a Dios y queremos ponerle como pistas. Y bueno, si mueves aquí, se puede hacer así. No, Dios no es un Dios de pistas. Dios sorprende. Y muchos de nosotros vamos a ser sorprendidos porque hubo una palabra aquí. Usted se apropió de esa palabra. Usted caminó, usted proclamó, usted se adueñó de esa palabra. Entonces, Mefiboset estaba sentado en la mesa con el rey. Estaba allí. Y Dios no quiere que solamente tú le hables o tú te concentres cuando hayan esas palabras de prosperidad, sino en todo momento. En la tristeza, en la alegría, en las buenas, en las malas, en las altas, en las bajas. El año pasado, finalizando el año pasado, mi hermana me decía que el año anterior no habíamos celebrado nada en la casa. Y era cierto, los cumpleaños se nos pasaron desapercibidos. Y siempre nosotros, por lo menos, aunque sea un bizcocho de esos de baratos, ¿no? Pero la idea es compartir. Y yo le decía, bueno, este año 2025 vamos a celebrar todos los cumpleaños, aunque sea con lo que sea. Y cuando dijimos eso, vinieron un montón de pruebas. Y pruebas por aquí, pruebas por allá, situaciones y esto. Pero nosotros decíamos, vamos a seguir celebrando. Vamos a seguir celebrando. No importa la situación, no importa la condición, vamos a seguir celebrando. Y vinieron pruebas duras, difíciles, situaciones de salud difíciles en medio de la familia, pérdidas en medio de la familia. Pero en medio de esa pérdida, yo sé que mi Redentor vive. Porque desde el día 1, cuando entramos en esa sala de hospital, Dios estuvo ahí. Y no fue fácil, no fue fácil. Pero tengo la convicción y te lo digo, Jaira, ella está en un mejor lugar. Ella está en un mejor lugar porque la gracia de Dios estuvo desde el día 1. Y Dios está ahí, en medio de su pueblo. Y yo le decía a mi hermano, vamos a seguir celebrando. No importa la situación, usted siga celebrando, porque hasta el 31 de diciembre del 2025 tenemos a un Dios de celebración. Y usted siga celebrando porque Él se va a mover con poder, con gloria. Y Él va a abrir puertas. Él sigue abriendo puertas, hermano. Él sigue abriendo puertas. Y Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Y Mefiboset sale de ese lugar de desolación. Él sale. Él sale. Lo de Bar tipifica un estado de desesperanza, de desolación, de desconexión de Dios. Tal vez a Mefiboset jamás nadie le había hablado de Dios. Y él estaba desconectado de toda realidad. Muchas veces queremos que ese Lodebar se quede con nosotros. Y usted reprenda al diablo en esta hora. Que ese Lodebar se quede en su vida. Que ese Lodebar se quede en su corazón. Porque usted tiene un Dios poderoso y maravilloso. Y si usted cree en ese Dios maravilloso y poderoso, usted créame que va a llegar muy lejos. Porque a veces limitamos, como decía Dios, y a veces no le creemos a Dios. Nosotros estamos en la iglesia y muchas veces levantamos nuestras manos, pero si Dios lo podrá hacer. Ay, Señor, ¿y si tú no haces eso? ¿Y si de repente me equivoco? No limites a Dios, porque Dios se mueve como Él quiere, cuando Él quiere, y lo que tú veas que parece imposible de alcanzar, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y créame que Dios sorprende. Y yo sé que el día 28 de noviembre, que el apóstol dijo que va a ser una noche de testimonio, usted venga preparado porque van a haber muchos testimonios. Y usted crea, nos vamos a ir bien tarde, por cierto, porque aquí cada uno de nosotros va a recibir lo que Dios nos ha prometido. Pocos lo creen.
Pero yo creo que el día viernes 28 aquí va a haber un culto maravilloso de poder donde Dios se va a glorificar, porque desde el día domingo pasado ya Dios abrió puertas. Dios abrió puertas maravillosas y usted se va a sorprender. Así que venga preparado y preparada, porque tenemos que apropiarnos de esa palabra. Y Mefiboset sale de ese lugar de desolación, de desesperanza, lisiado, sucio, tal vez maloliente. ¿A la casa de quién? Del rey. Sale a la casa del rey porque había un propósito. Porque había un propósito especial en esa vida. Porque había algo que había que arreglar. Había algo allí que no embonaba bien, como uno dice, pero Dios comenzó a hacer su obra y lo sacó. Yo sé que muchas veces no entendemos el propósito de Dios, porque yo soy una, así, pero Señor, pero ¿cómo así? Pero ya le digo, Dios hace cosas inexplicables. Dios hace cosas que uno se queda pensando, analizando, y Dios nos sorprende. Dios nos sorprende. No te quedes en Lodebar y no hagas de tu corazón un Lodebar, porque a veces entonces no es que estoy en ese sitio físicamente, pero hago un Lodebar en mi corazón, un lugar de tristeza, de desolación. No permitas eso, porque entonces Dios no se puede glorificar. ¿Cómo voy a estar ahí en ese lugar? ¿Y cómo voy a glorificarme si estás pensando, si estás desconectada, si estás desolada, desesperanzada? No me puedo glorificar. Y como les decía, muchas veces no lo entendemos. Y decimos, pero lo va a hacer. Mira que eso está como difícil. ¿Qué hay difícil para Dios? ¿Qué hay difícil para Dios? ¿Hay algo difícil para Dios? Nosotros se la ponemos difícil a Dios. Nosotros la que debemos estar poniendo situaciones a Dios. Y yo me imagino que Dios se nos queda mirando, pero esta muchachita no entiende que no es por ahí, que es por allá. Y Dios sacó a Mefiboset de ese lugar porque no era el lugar para él. Y tampoco quiere que sea tu lugar. Él quiere que tú tengas una vida próspera. Él quiere que tú tengas una conexión con Él y una conexión diaria. Lo último que yo veo en Mefiboset es la humildad. La humildad es algo que abre puertas, hermano. La humildad es algo que sinceramente es algo maravilloso. Y tristemente, a veces no la tenemos. Y es esa dependencia de Dios. Sí, venimos a la iglesia, yo creo, estoy renovada, gozosa, y cuando salgo de allí, como que me transformo. Como que se me olvidó todo lo que estaba diciendo acá adelante o acá en la iglesia. Mefiboset era muy humilde. Su corazón no había malicia. Imagínense que él, como no tenía nada que perder, ¿sí? Él estaba en él. Yo siento que Mefiboset ya se había resignado. No había, él decía, bueno, no va a pasar nada. Yo voy a seguir, voy a terminar mis días. Porque créeme que ese muchacho tuvo que haber estado muy desanimado, muy desesperanzado, muy triste, y tal vez él pidiera la muerte. Pero Dios no es un Dios de muerte. Dios no es un Dios de muerte. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de transformación. Y Dios hace las cosas para que tú tengas una vida espiritual renovada. Y lo renovó tanto físicamente como espiritualmente. Y Mefiboset tenía esa humildad. Bíblicamente es la dependencia de Dios y nosotros lo podemos ver en Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia
a los humildes. La humildad abre puertas de la gracia y de la sabiduría. El mayor ejemplo lo tenemos nosotros en Jesús. Jesús fue humilde. Jesús fue la persona, el maestro de los maestros. Él se acercó a muchas personas, nunca los humilló. Jesús pudo haber hecho muchas cosas, muchos milagros ostentosos, muchas cosas fuera de serie, como uno dice. Pero Él todo lo hacía de la forma más humilde, incluso cuando enseñaba. Incluso cuando esos fariseos andaban detrás de Él buscándole ahí la quinta pata al gato, como uno dice. Él siempre respondió con humildad. Él siempre respondió con sabiduría, porque fue un hombre muy sabio. Yo recuerdo el pasaje donde iban a apedrear a la mujer y estaban todos esos, y me los imagino a los fariseos ahí con todas las piedras habidas y por haber. Y Jesús le dijo, bueno, miren lo sabio que fue Jesús, yo no voy a meterme en eso. El que está libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y quién la tiró? Cuando Él volvió a ver, nadie. Esa es una prueba de humildad. Y Jesús fue el maestro de maestros. Cuando Dios te bendiga, sigue siendo humilde. Cuando Dios te dé lo que tú necesitas, sigue siendo humilde. No dejes esa humildad. Y para finalizar, ¿verdad? ¿Qué hemos aprendido de Mefiboset? ¿Y cómo puedo sentarme en esa mesa? 1, siendo fiel. 2, siendo agradecido. En las buenas, en las malas, usted levante sus manos a Dios y diga, bueno, no tengo dinero para el pasaje ni para la merienda, pero yo te alabo, yo te bendigo, porque yo sé que tú vas a hacer algo esta semana. Sea agradecido, sea obediente, pero nunca pierdas la conexión con Dios. Nunca pierdas esa intimidad con Dios. Nunca pierdas esa conversación con Dios. Cada uno de nosotros tiene esa intimidad diferente con Dios. Usted no la pierda. Y que no sea por etapas. Bueno, en la etapa buena voy a tener más comunión con Dios. En la etapa más o menos, ahí más o menos. Cuando esté mal, no, porque Dios no me respondió absolutamente nada. No. Mefiboset se sentó todos los días en la mesa del rey. Y yo supongo que ellos iban a compartir su diario vivir. Entonces, ¿cuánto más nosotros no compartir el diario vivir con el que se merece toda gloria, con el que se merece toda honra, con el que se merece todo nuestro amor? Denle un fuerte aplauso al Señor.